El día de hoy escucharemos las mejores historias que nos han compartido de un caso alucinante que nos hace cuestionar acerca de cómo funciona nuestro mundo. Este caso surge de una famosa creencia que ha perdurado por años. La leyenda que cuenta que en rancherías, pueblos y zonas naturales, los caballos que habitan ahí amanecen con trenzas muy detalladas en su crin. Se piensa que estas son hechas por algún ser místico de la naturaleza, duendes, chaneques o hasta brujas. Muchos afirman haber visto o sentido a estos seres, los cuales se dice que pueden ser bastante juguetones y traviesos, solo si los tratas bien. Escuchemos estas fascinantes historias que nos ha compartido la audiencia. Soy un hombre paraguayo de 57 años. Durante gran parte de mi vida fui un completo escéptico. Hasta los 49 años no creía en absoluto en estas cosas. Sin embargo, mi postura cambió radicalmente debido a experiencias personales que viví en mi propia casa, tanto en el campo como en la ciudad. En Paraguay, al igual que sucede con ciertos seres en México, tenemos a un ser mitológico nocturno al que llamamos pombero. Mucha gente tiene historias sobre él, y aunque entiendo perfectamente que los de afuera no lo crean, aquí sabemos que no es cosa de juego. Es un ser peligroso, posee una fuerza extraordinaria, tiene la capacidad de desorientar a las personas e incluso secuestrar a aquellos con los que tiene problemas o que no lo respetan. No le gustan las burlas. Mi primera señal clara fue con mi caballo. Amanecía con las crines y la cola trenzadas. No eran nudos normales. Las trenzas eran tan apretadas y complejas que al día siguiente resultaban imposibles de desatar. La situación llegó a tal punto que tuve que cortarle el pelo bien corto, pero entonces el pombero empezó a trenzarle la cola. Sin embargo, la experiencia más aterradora, la que me quitó el escepticismo, ocurrió una noche en la granja. Encontré a mi caballo dentro del patio interno de la casa. Pensando que el animal había roto la tranca o el corral para escapar, me enfurecí. Comencé a castigarlo dándole guachazos. El pobre animal, desesperado por los golpes, empezó a girar y girar en el patio sin poder salir. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. El portón de acceso nunca se había abierto a la fuerza. Al revisarlo, vi que estaba perfectamente cerrado, atado de pies a cabeza con una piola. Era imposible que el caballo hubiera entrado por ahí solo. Comprendí que el pombero lo había metido allí, quizá teletransportándolo o usando esa fuerza sobrenatural. En ese momento, el miedo me invadió. Dejé de golpear al caballo, le pedí perdón y comencé a curarlo. Tuve que ser yo quien abriera lentamente ese portón que estaba tan asegurado para poder sacarlo. Desde entonces, sé que el pombero es real y que en Paraguay está minado de ellos. Hasta no verlo o vivirlo, no creemos. A mí me pasó en la época de la pandemia aquí en Villavicencio. Ese día se fue la energía y dormimos con la ventana abierta. Mi cama quedaba justo debajo. Al otro día amanecí con la parte delantera de mi cabello llena de trenzas, pero eran súper delgadas. Cada una era de 2 cadejos, no de 3. Eran muchas y tenían nudos sobre nudos. Me sucedió 2 veces en esa casa. Tenía las fotos guardadas, pero las borré. La verdad es que las cosas que no entendemos nos dan miedo, por lo menos a mí. Oré mucho esos días para que se alejara de mi hogar lo que fuera que estuviese ahí. Hace muchos años, escuché la historia de una señora de 85 años que vivía en el campo. Ella contaba que cuando era niña, tendría unos 10 o 12 años, se quedó cuidando a su hermano menor y escuchó ruidos en el corral donde dormían los caballos. Fue a ver qué pasaba con una lámpara de esas que hacían con pedazos de tela y queroseno. Al entrar ahí, vio una sombra negra con silueta de mujer a la que le brillaban los ojos. Estaba encima del caballo haciéndole trenzas. El animal estaba totalmente inmóvil, como si estuviera bajo un encantamiento. Cuando esa señora me contó la historia, se puso muy nerviosa, hasta lloró del miedo. Dijo que esa fue la única vez en su vida que vio a una bruja.
Les cuento una historia real de una amistad en la Sierra Hidalguense. Ella escuchaba que cortaban madera fuera de su casa, y por lo que decían sus familiares, sabía que era el duende. Un día, decidió cazarlo. Cuando escuchaba el ruido de la leña, se asomaba con la lámpara, pero el duende guardaba silencio, y no se veía nada. Ella se metía, volvía a escuchar el ruido, se asomaba de nuevo, y nada. Al final, cansada, le gritó: «Ya me voy a dormir, ahí quédate a cortar la leña». Se fue a acostar y al otro día, ¡zas!, amaneció con todo el pelo enmarañado, peor que la crin de un caballo. No pretendo que me crean, pero yo viví algo similar en un campamento cuando tenía unos 17 años. Llevamos 2 kilos de azúcar y esa noche no consumimos casi nada, pero al día siguiente el azúcar desapareció. La teníamos junto a la fogata con el pan, el jamón y las salchichas. Todo lo demás estaba intacto, menos el azúcar. Además, esa noche mi familiar y yo sentimos entre sueños que nos masajeaban la cabeza. A mí me pasó al menos 2 veces. Me despertaba y prendía la linterna, pero no había nada, solo el ruido del manantial. Soy una persona con estudios, pero jamás le encontré explicación lógica. La gente del lugar nos dijo que eran los duendes, que les encanta lo dulce. Hola, me gustaría contarles algo que pasó en mi familia. A mi hermana le hacían travesuras los duendes. Un día amaneció con su blusa toda rota. Ella nunca los vio, pero una sobrina y mi cuñado sí. Dicen que son unas cosas muy pequeñas de color negro. No les distinguieron bien la cara por ser de noche y porque son muy veloces para escapar, además de que tienen muchísima fuerza. Una vez, a mi cuñado lo empujaron fuertemente saliendo por la puerta por querer ir a averiguar quién se metía a la cocina a hacer travesuras con la comida. Lo que viví desde niña hasta que fui grande no tiene una explicación normal. He leído y buscado en libros sobre variedad de animales, pero nunca encontré nada similar a lo que yo veía en esa casa. Eran criaturas extrañas, como ranas toro paradas en 2 patas, con una cabeza algo jorobada y separada del cuerpo. Medían entre 10 y 25 centímetros y eran de un color oscuro. Nunca les vi el rostro. Sé que estaban ahí porque pasaban cosas raras. Un trenzado en la crin de un caballo no aparece de la noche a la mañana. Cuando un pájaro escarba en el pelo del animal, solo lo alborota o enreda, no lo teje con esa precisión. Ellos vivían con nosotros. Se subían al techo por un guardarropa viejo que teníamos y en ocasiones tiraban cosas. Cuando llovía hacían mucho ruido y eran muy veloces. Yo calculaba que eran unos 4 o 5 por el sonido de sus pisadas. Cada vez que caminaban encima de mí, sentía cómo sus pies agarraban las cobijas. A veces me arañaban, pero nunca me hicieron nada malo. Mi nanita, mi abuela, decía que eran seres de la naturaleza y que no debíamos obstruir su paso. Había que respetarlos porque si se enojaban, hacían maldades. Ella me enseñó que les gustaban los jamoncillos y que podíamos pedirles favores o protección a cambio de agua y dulces. Según ella, ellos nos seguirían a donde fuéramos, pero solo si nosotros los invitábamos. Yo nunca les pedí nada, pero siempre les dejé sus dulces y agua. El tiempo pasó y decidí irme del pueblo para romper patrones. Quería huir de ahí. Recordando las enseñanzas de mi abuela, antes de salir les hablé a los seres. Les dije que ya me iba, pero que me iba sola. No los invité. Gracias a Dios, salí hace mucho tiempo y perdí contacto casi total con ellos. Sin embargo, la historia fue muy distinta para los que se quedaron. Después de que murieron mis abuelos, la familia se separó. Mi hermano y mi cuñada se quedaron con la casa. Mi cuñada era la única que se reía de estas creencias. Decía que eran tonterías. En su escepticismo mandó tapar el hoyo por donde ellos entraban, bloqueando su puerta. De veras que esa mujer estuvo mal al hacer eso. Desde entonces nada les fructifica y les ha ido terriblemente mal. Ya les mataron a un hijo y han sufrido enfermedades muy raras. Lo que sé, lo sé por mi mamá, que, por cierto, también está muy enferma ahí. Hace 2 semanas me enteré de que mi cuñada anda por el pueblo como si le faltara un tornillo. Se volvió muy agresiva,
Dice que escucha voces y hasta ha salido corriendo en ropa interior. Realmente se está quedando de dar miedo. Llámenlo coincidencia, destino o como quieran, pero los que logramos salir y respetar nos ha ido mejor. Pero los que se quedaron y faltaron el respeto están pagando las consecuencias. Como decía mi abuela, aunque no creas en algo, debes respetar, ya seas cristiano, católico, budista o ateo. Porque no todos tienen la capacidad de ver lo que uno sí puede ver. Hace poco fui con mi hermano y unos amigos a un rancho ubicado cerca de una montaña. Ya se imaginarán la vista, sobre todo la del campo. Nuestro objetivo era bañarnos en una de las lagunas que estaban a la orilla de la carretera. El lugar es inmenso. De un lado de la laguna hay un campo grandísimo y del otro un sembradío de maíz. Estando ahí, mi hermano me empezó a contar que antes mucha gente llegaba a pescar a ese lugar, pero dejaron de ir desde que empezaron a suceder cosas extrañas. Me contó el testimonio de un conocido suyo que fue a esa ubicación por primera vez. Para no ir solo, le pidió a uno de los señores que vivían cerca que lo acompañara. El señor aceptó, pero le advirtió que ahí se veían cosas. Le explicó que, por las noches, los caballos empezaban a correr para todos lados y a la mañana siguiente amanecían con los pelos enredados en forma de trenzas. Los pobres animales se veían perdidos, cansados y con mucho miedo. Aunque mucha gente no cree en eso, la verdad es que esas cosas sí existen y mayormente pasan en los pueblitos. A pesar de la advertencia, llegaron al lugar y el conocido tiró el anzuelo. Pasando la medianoche, sucedió lo que le habían dicho. Los caballos empezaron a correr de un lado a otro. El pescador sacó una lámpara y enfocó hacia donde estaban los animales. Fue entonces cuando vio la silueta de un personaje con un sombrero grande montado sobre uno de los caballos. Fue tanto el miedo que dejaron todo tirado y huyeron de ahí. En la actualidad, en ese rancho, los capataces ya no dejan crecer el pelo a los caballos. Se los cortan precisamente por este asunto, para evitar que les aparezcan esas trenzas misteriosas. Hola, soy de Colombia y sí he escuchado de eso, pero también escuché qué es lo que se puede hacer al respecto. Según mi papá, en el campo les pasaba eso con los caballos y los burritos. La solución, dice él, es poner a la vista una silla pequeñita de madera, un carretel con hilo y aguja, un cigarro y una copita de aguardiente. Después de eso, dejan de molestar. También hablan de usar aceite ungido y un rosario amarrado en una de las patas. Eso lo escuché cuando estaba muy pequeña. No cabe duda que el mundo es un misterio. Leyendas y mitos surgen y se escuchan en cada rincón de nuestro planeta. La siguiente colección de anécdotas que nos han compartido continúan y recalcan la existencia de estos seres sobrenaturales. Cuando era niña, vi un caballo correr como loco por una loma. Cuando mi mamá lo vio, me dijo, hagámonos a un lado, porque ese viene cabalgado por el duende. En ese lugar, muchas veces las vacas corrían espantadas y caían loma abajo sufriendo fracturas, por lo que debían sacrificarlas. Era un terreno con caminos en zigzag, muy difícil de subir por lo empinado. Nosotras nos hicimos a un lado y vimos cómo el caballo corría de arriba abajo sin que le pasara nada. Al final, el pobre animal quedó casi muerto del cansancio y hacía un sonido extraño. Mi madre solo rezó un Padre Nuestro para que el duende lo dejara tranquilo, y así fue. Nunca he podido olvidar esa anécdota. A mí me perseguía una bruja. Vivo en un primer piso y a los lados de mi casa no hay nada construido, por lo que en las noches escuchaba claramente cómo pisaban el techo. No solo eso, también la vi volando y desapareciendo, aún estando yo sentado junto a varias personas. Imaginen un trapo de buen tamaño con varias rasgaduras flotando por los aires,
Se quedaba estático y luego desaparecía de la nada. De hecho, la mamá de mi mejor amigo me confirmó que había una. Recuerdo que una vez le pregunté a mi amigo si escuchaba un pitido, a lo que su mamá respondió que ese sonido era justamente la bruja. Yo soy de campo. Mi abuela contaba que cuando iba a recoger legumbres para la comida, veía a 1 o 2 niños jugando en el monte, y a plena luz del día. Yo siempre tuve curiosidad de verlos, pero me tocó vivir algo mucho peor. Un día, como a las 3 de la mañana, tomé una carretera muy solitaria y en mal estado para cortar camino. De pronto vi una niña, como de unos 10 años, de cabello ondulado y vestido blanco. Aunque me dio terror, pensé que era una persona real y no quise dejarla sola a esas horas. Me regresé para recogerla, pero cuando llegué, ya no estaba. Fue horrible, porque esa carretera tiene barrancas a ambos lados. Era imposible que ella bajara o subiera por ahí. Ni siquiera yo podría hacerlo. Me quedé totalmente en shock. Hola. Generalmente estas cosas suceden donde ellos habitan. Yo escuché algo extraño a las 2 de la mañana en el campo. Estábamos a 1 hora de donde vivíamos y como a media hora del pueblo más próximo. Era el mes de mayo y estábamos por sembrar plantas de naranjo, pero para eso teníamos que quitar la basura de maíz y la palizada, así que hicimos camellones para quemar. Me quedé solo para cuidar la quema de noche y evitar un incendio. Ahí fue donde escuché cómo cortaban leña cerca de un atroje donde posteriormente me iba a dormir. Y también el arrastrar de cadenas, pero no me dio ni un poquito de miedo porque ya había tenido algunas vivencias antes. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia con seres sobrenaturales? Cuéntanos tu historia en los comentarios